Esas 5 habilidades que debemos fortalecer en los niños, yo creo que todos los colegios, educadores que nos estén viendo, padres de familia, deben empezar a tomar en cuenta la importancia de la educación emocional en la infancia. Es tan importante aprender a gestionar una emoción o una burla o una palabra de ofensa, cómo yo la voy a gestionar, cómo yo la voy a aceptar. Tan importante como aprenderme los números, tan importante como aprender a sumar, a restar, tan importante como empezar, porque lo que les decía inicialmente, si con las emociones primarias yo no logro gestionarlas, pues ¿qué voy a hacer cuando sea más grande si nunca tuve la oportunidad de aprender a lidiar con la frustración, con el miedo, con la rabia, y no un adulto consciente y responsable que me enseñara a transitar esta emoción? Entonces hablamos de 5 herramientas o 5 punticos o habilidades que tenemos que desarrollar para poder fortalecer estas habilidades, que son el autoconocimiento, saber lo que siento, lo puedo nombrar. No sé si a ustedes como adultos les pasa que atraviesan por momentos de crisis y dicen: la verdad no sé ni cómo me siento, la verdad no sé, no lo puedo expresar en palabras, y es porque nunca aprendimos a conocernos por dentro. La educación tradicional, nos educa de afuera, de la piel hacia afuera. Entonces nos enseñan los conceptos, nos enseñan las plantas, nos enseñan cómo se alimenta una planta, por ejemplo, nos enseñan cómo funciona el universo, nos enseñan historia, nos enseñan de la piel hacia afuera. Pero la educación tradicional en este momento no tiene un espacio donde el niño pueda empezar a conocerse hacia adentro. ¿Qué está pasando en mí? ¿Por qué golpeé a mi amiguito? ¿Por qué reaccioné de esa manera? ¿Por qué simplemente me puse a llorar o me boté al suelo? ¿O qué está pasando en mí? ¿Qué emoción estoy transitando que me está como llevando a accionar de una manera inconsciente? Entonces, hay un área del cerebro de la que hablamos hace unos días que tiene que ver con el autoconocimiento, y el mejor consejo que yo le puedo dar a todos los padres y educadores de niños en edad preescolar es: conozcan cómo funciona el cerebro humano, conozcan cómo funciona el cerebro de los niños. No es complejo y hay información clave que definitivamente debemos tener en cuenta para poder fortalecer estas habilidades en nuestros niños. Si nosotros no sabemos cómo se está desarrollando el cerebro de nuestros niños, por ejemplo, que el niño antes del año todas sus conductas se están gestionando con la parte primitiva de su cerebro, entonces yo no voy a poder tratar a mi bebé de meses como si ya fuera un niño de 5 años que ya está utilizando el cerebro racional. Entonces, en ese orden de ideas, lo que nosotros siempre hacemos es recordarle a los educadores y a los padres de familia que es importante enterarnos o empaparnos un poquito de cómo funciona el cerebro infantil. Volviendo al autoconocimiento, cuando hablamos de autoconocimiento nos referimos a que debo saber cómo funciona mi cuerpo cuando tengo miedo y qué puedo hacer para solucionar ese conflicto. Hablábamos de algo muy importante y es sobre el tema de la regulación de emociones o cómo mi cerebro actúa cuando está frente a un momento de crisis, llámese miedo, llámese angustia, estrés o llámese enojo o furia, ¿sí? Entonces mi cerebro en esos momentos, especialmente durante la angustia, el miedo y el enojo, tiene la capacidad de ponerse en estado de defensa. Activa una parte del sistema de la amígdala, que es el sistema nervioso central, que activa la defensa, donde le dice que todo lo que venga a continuación me va a hacer daño. Entonces eso tiene una desventaja, y es que al activarse mi sistema de defensa que me protege, que hace que yo me ponga tenso como en modo defensa, se desactiva las partes del cerebro racional que tienen que ver con la creatividad, con la inteligencia y con la resolución de conflictos. Por eso no debo tomar decisiones cuando estoy enojado,
porque lo primero que tengo que retomar es el control sobre mi emoción. En ese momento puedo, puedo cometer acciones de las que después me voy a arrepentir porque mi cerebro no está pensando con claridad. ¿Cómo recupero esa tranquilidad o cómo recupero el control de esa emoción? Entonces, básicamente, lo primero que tengo que hacer es hacerme consciente de mi respiración. Si ustedes se dan cuenta, cuando pierden el control, lo primero que se afecta es su respiración. Lo que tiene que ver con el corazón, entonces lo sentimos como que va a reventar, nuestras manos pueden empezar a temblar, algunas personas empiezan a sudar o empieza a dolerles la cabeza, pero nuestra respiración empieza a alterarse, ya sea porque estemos tristes o porque estemos enojados. Entonces, lo primero que tengo que hacer es recuperar el control sobre mi respiración. Respirar profundamente y hasta que yo sea capaz de ser consciente de que estoy respirando, de cada una de mis respiraciones que no están fuera de ritmo, entonces en ese momento se activa el sistema parasimpático de mi cerebro, lo que está diciendo que ya puedo tomar de nuevo control sobre una situación, porque de nuevo vuelve la creatividad, de nuevo vuelve la inteligencia y de nuevo mi cerebro está utilizando su parte racional. Entonces, en cuanto al autoconocimiento, ¿qué es lo que nosotros le recomendamos a los papás de niños menores de 5 años? Hablamos de que la educación emocional se debe impartir a partir de los 3 años, sabiendo que antes de los 3 pues ya estamos colocando límites claros, límites de bienestar, le estamos enseñando a nuestro hijo cómo relacionarse con el entorno, pero lo principal antes de los 3 años es cubrir las necesidades básicas del niño. Entonces allí no vamos a tener una charla súper profunda con el niño después de una pataleta, porque aún está actuando su cerebro primitivo y hay muchas cosas que aún no va a entender o no va a razonar. Pero sí podemos empezar a hablar de límites claros. ¿Límites claros frente a qué? Límites claros frente a lo que se permite en casa, digamos con el respeto. En esta casa no gritamos, desde muy pequeñitos empezamos a decirles, háblame más bajito. Desde muy pequeñitos empezamos a decirles, en esta casa, por ejemplo, cuidamos las cosas que tenemos, no las vamos a romper, no las vamos a dañar, bueno, en fin. Y sobre todo los límites que tienen que ver con su bienestar. Entonces, si yo veo que mi bebé de 2 años pues va a meter los dedos en el enchufe, pues obviamente actúo, ¿no? No lo dejo, sino de una vez lo tomo y uso el no como límite. Entonces, eso no se coge, no, así no se usa o eso no está bien. Entonces, todo lo que tiene que ver con su bienestar, el papá es el encargado de proteger al niño y esos límites son totalmente impredecibles. Impredecibles no es la palabra, sino innegociables. Entonces los establecemos sí o sí por el bienestar de nuestros niños. Hay otros límites que podemos ir trabajando más adelante, que ya son los límites sociales. Y hay límites que tú como papá debes empezar a establecer. Por ejemplo, hay límites que tienen que ver con tu propio bienestar físico o tus límites de tiempo. Hay momentos donde tu hijo va a empezar a entender que estás ocupado y debes enseñárselo, debes empezar a explicarle, y no cuando estés ocupado en el momento, sino antes de decirle, mira, voy a estar en una reunión, voy a estar ocupado, no puedo estar jugando contigo. Si el niño pues se acerca a pedir ayuda o a hablar, acuérdate que te dije, o sea, estamos sentando el límite antes de, acuérdate que te dije que voy a estar ocupado y ahorita no te puedo atender. Esos límites, creo que esa es la base de todo. Yo no le puedo limitar algo a mi hijo de un momento para otro, sino tengo que prepararlo previamente. Yo no le puedo enseñar a mi hijo o regañarlo porque se está comportando mal en un banco, por ejemplo, si nunca le dije cómo debía ser su comportamiento en el banco. Entonces le va a decir, vamos a ir al banco, nos vamos a tardar, tenemos que hacer fila o tenemos que esperar un turno, debes estar a mi lado, debes esperar que yo me desocupe, luego de eso vamos a hacer esto o lo otro, luego vamos a ir al parque un rato, bueno, podemos recompensarlo y demás, pero debo prepararlo para. Entonces, esa es una de las cosas que podemos hacer, sobre todo cuando los niños, desde que los niños son muy bebés. Entonces, desde que vamos a ir al médico, vamos a decirle, vamos a ir al doctor, vamos a ir al pediatra, te va a revisar,
a veces te va a tocar algo frío, pero yo voy a estar allí contigo. Entonces como que los vamos preparando, y aun cuando creemos que los niños no entienden, pues definitivamente pues estamos haciendo que ese lenguaje se establezca y les estamos dando seguridad. Los niños necesitan sentir el mundo como un lugar predecible para sentirse seguros. Eso es una de las, ¿cómo se dice? Como de los lemas de crianza respetuosa. Entonces, hacerle ver a mi hijo el mundo como un lugar predecible que le permite crecer estable y seguro. En esas habilidades de educación emocional hablamos también de la autorregulación. La autorregulación toma años. Muchos adultos aún no saben autorregularse, digamos que actúan y después se disculpan o pierden el control y después no saben por qué actuaron así. Pero parte de la respiración que practicábamos o de la que hablábamos ahorita, sobre volver a que mi cerebro active su sistema parasimpático, donde puedo pensar con claridad, donde puedo ser creativo, donde puedo actuar con inteligencia, parte de eso es aprender a respirar profundamente y recuperar el control. Es que los niños tardan en esa autorregulación prácticamente los 7 primeros años con un acompañamiento constante. O sea, aun cuando tengan padres inteligentes emocionalmente, les va a tardar 7 años regular o aprender las bases de esa autorregulación. Nosotros a veces les pedimos a los niños que hagan cosas que los adultos aún no somos capaces de hacer. Entonces es súper importante que entendamos que si nosotros, cuando nosotros tenemos un momento de angustia, de enojo, de tristeza, a través de nuestro ejemplo, también les estamos transmitiendo a los niños cómo deben lidiar con ese tipo de situaciones. Y si yo no me regulo, si yo soy de las personas que cuando me enojo digo, ofendo, humillo, grito, pataleo, rompo las cosas, pierdo totalmente los estribos, pues no voy a esperar que cuando mi hijo esté transitando una emoción similar, pues no se comporte de la misma manera. Porque nosotros somos ejemplo aun cuando ni siquiera queremos ser ejemplo. Eso siempre deben tenerlo muy claro. Creo que la paternidad a los padres conscientes generalmente termina convirtiéndolos en mejores seres humanos. Y no solamente por ser ejemplo a los niños, sino por calidad de vida también. Bueno, cómo quiero verme, cómo quiero vivir, y esto es lo más importante. La autorregulación tiene 3 puntos importantes, y es el tolerar o aprender a gestionar la frustración. Yo tengo que aprender que hay límites que no debo negociar con mi hijo. Hay límites que yo como adulto responsable establezco, y así mi hijo llore, así patalee, así se enoje conmigo, así me diga que no me quiere, así me diga que ya no somos amigos, y todas las cosas que dicen los niños menores de 5 años, que no debemos tomarnos personal, pues debo entender que cuando pongo un límite que es por su bienestar, pues no lo negocio. Y esa frustración que él sienta en ese momento es lo que le va a dar las herramientas para la vida, para luego enfrentarse a una frustración mayor que le va a enseñar que cuando no obtiene lo que quiere, pues no se acaba el mundo. Porque hoy estamos en dos fuentes de crianza demasiado opuestas. Entonces, bueno, nosotros aquí hablamos de crianza respetuosa, que básicamente es educar con límites, pero respetando toda la integridad del niño. Entonces, en crianza respetuosa no hablamos de golpes, de gritos, de premios ni de castigos. Educamos con base en el desarrollo infantil. Entonces, entendiendo que mi hijo tiene necesidades y que deben ser suplidas. Pero hay dos corrientes de crianza que se van a los extremos. Una, pues, es el autoritarismo, que es como que en esta casa se hace lo que yo digo, y me pierdo la oportunidad de que mi hijo aproveche su infancia para poder resolver esos problemas que se le van a presentar en la vida futura, que después no va a tener las herramientas. ¿Por qué? Porque en casa nunca se habló de lo que se sentía o de lo que me gustaba o de lo que no me gustaba. Me obligaron a comerme todo, así no me gustara. Entonces perdí la oportunidad de escuchar las señales de mi cuerpo, de saber cuándo estoy lleno y cuándo no lo estoy. Por ejemplo, en casa cuando yo lloraba, entonces me mandaban a mi cuarto a llorar solo. Entonces siempre pensé que llorar estaba mal, siempre creí que cuando
que tenía que ocultar mis sentimientos para hacer, o tenía que poner los sentimientos de otras personas por encima de los míos para tener a las personas felices. Entonces, el autoritarismo definitivamente ataca todo lo que tiene que ver con la autonomía del niño, ataca todo lo que tiene que ver con el desarrollo integral del ser humano y definitivamente pues incluso hasta ataca la misma paternidad. Porque pasa la infancia y no disfrutamos a los niños que tenemos en casa por querer que ellos se comporten como adultos. Entonces muchas veces los papás, no sé, me escriben diciéndome como es que mi hijo hace pataletas o mi hijo grita mucho o me cuesta que, no sé, que haga silencio mientras estoy en una reunión o no me obedece cuando le digo que deje de jugar con todo. Y mi respuesta generalmente en esas situaciones en específico es que tienes un niño en casa y los niños son así. Los niños son ruidosos, son inquietos, son imprudentes, dicen lo que piensan. O sea, eso es la infancia. Y el autoritarismo nos hace perdernos esa parte maravillosa de la vida de nuestros hijos, que es ver la infancia como debe ser, o sea, en todo su esplendor. Y el otro extremo, entonces, es la permisividad. Es ese papá que tenemos dos clases de papás, como el papá que en casa, en su infancia le dejaron hacer de todo, entonces hace lo mismo con sus hijos, o el papá que tuvo papás autoritarios y viene a hacer todo el otro extremo con sus hijos. Entonces el niño está en el supermercado tumbando todo y el papá simplemente con voz súper suave le dice como mi amor, eso no se hace. O el papá que va a la casa del vecino y empieza a pegarle a los niños, el niño que va a la casa del vecino y empieza a pegarle a los niños del vecino, a romperle las cosas al vecino y el papá no hace absolutamente nada. Ese extremo también es muy, muy perjudicial para los niños. ¿Por qué? Porque los límites que yo no aprendo en la infancia, que no aprendo en mi casa, pues no los voy a respetar en la sociedad. El niño que nunca le dicen que no, por miedo a que llore, pues el día que la novia le diga que no, va a cometer una locura, porque no puede lidiar con esa frustración, nunca aprendió a hacerlo, cree que el mundo le pertenece. Es el niño que obtiene juguetes con solo desearlo, sin siquiera tener un motivo específico, que es otra de las características de la permisividad, que es llenar el cuarto de los niños de juguetes, donde ni siquiera tienen tiempo para jugar con ellos, porque son tantos que abruma. Y lo que estamos haciendo es diciéndole el mundo es tuyo, todo te pertenece, nadie te puede decir que no, y pues resulta que el mundo real no es así. En el mundo real nos enfrentamos a frustraciones, tenemos que alcanzar las cosas con esfuerzo, si quiero mejores resultados debo esforzarme más, y así funciona la vida real en todos los aspectos. Ahora, otro de estos dos extremos de la permisividad, digamos que en otro live vamos a hablar de los tipos de padres, hoy solamente estamos hablando de esos dos, como para que centremos un poquito en los errores que se pueden cometer en la crianza. Muchos papás llegan con los niños, sobre todo a los 2 años, cuando ya como que la etapa de bebé empieza a pasar y empieza a aparecer esa nueva personita que tenemos en casa, que nos hace pataletas, que impone su carácter, que impone como su personalidad, sea fuerte o sea débil, pero empieza a imponerse y nosotros decimos, wow, ¿y ahora qué vamos a hacer? Si le digo esto, lo voy a traumar, si no se lo digo, va a hacer lo que quiere de ahora en adelante. Entonces empezamos a enfrentarnos a esos conflictos de paternidad donde, ¿qué puedo hacer para poder guiarlo de una manera correcta? Entonces yo pienso que lo más importante es entender qué de eso que está pasando en ese momento o qué experiencia le quieres dejar para la vida. Nuestra vida está basada en las experiencias que tuvimos en la infancia. El 90% de las decisiones que tú tomas hoy como adulto están sesgadas por las experiencias que tú estuviste en tu infancia. Por más que digamos que no, que buscamos culpables, que cada quien tiene que hacerse cargo de sus errores, sí, es cierto, tenemos que hacernos conscientes y decir, bueno, yo estoy tomando decisiones desde tal edad, pues de ese momento hacia acá, pues es mi culpa,
las malas decisiones que he tomado. Pero si no tengo las bases suficientes a nivel emocional, principalmente, que es como el tema que estamos tratando hoy, pues difícilmente voy a tomar buenas decisiones en la parte emocional en mi vida adulta, en mi parte afectiva o en mis relaciones interpersonales como tal. Digamos que no tiene que ser solo la vida de pareja, sino cómo me relaciono como amigo, como hermano, incluso conmigo mismo, como me acepto, no me acepto, porque en medio de esta autorregulación o autoconocimiento tiene que ver el hecho de aceptarme como soy. Si sé que soy una persona impulsiva, si sé que soy una persona, no sé, como que de pronto me cuesta adquirir algunos conocimientos, bueno, que tengo habilidades y debilidades como todo el mundo, pero no las acepto, pues difícilmente voy a poder aceptar eso en otros. Antes de hablar de empatía o antes de hablar de diversidad, tengo que hablar de unicidad, que es el conocimiento propio de cada persona. Yo no puedo aceptar a otro o decir que acepto a las personas en mi vida si ni siquiera me acepto yo mismo, si me siento feo, si me siento lento, si a toda hora me estoy cuestionando o criticando. Todo eso afecta a mis relaciones interpersonales. Entonces, en cuanto a la autorregulación, es aprender a sacar las emociones de mí sin dañar al otro. Y en eso es lo que tenemos que trabajar con nuestros niños pequeñitos. Entonces, está bien que estés enojado. Yo me he sentido enojado. Yo en tu lugar estaría enojado también. Lo entienda o no lo entienda. La simpatía es entender tu emoción porque estoy de acuerdo. Y la empatía es que aunque no la entiendo y aunque no estoy de acuerdo, me pongo en tus zapatos para entender. Y por eso hoy está tan de moda la palabra empatía, porque vivimos en un mundo diverso, de muchas opiniones, de muchas fuentes, y definitivamente si yo no me preparo para ser empático, para ponerme en tus zapatos así no esté de acuerdo contigo, pues entonces pues voy a estar pensando que solo mi opinión es válida. Y con los niños, aunque somos los adultos quienes tenemos la mayor experiencia y el conocimiento para guiarlos, pues no debemos pasar por alto que ellos definitivamente también tienen un punto de vista que muchas veces puede ser muy válido, que nosotros a veces nos creemos como esos adultos que todo lo sabemos, y los niños muchas veces nos dan lecciones de aprendizaje y de amor. La autorregulación también influye en aprender a gestionar esa emoción de manera correcta. Entonces, una vez yo me conozco, sé que cuando me enojo pierdo el control. Entonces, antes de perder el control, debo buscar un tiempo fuera donde pueda respirar y recuperar el control para poder tomar buenas decisiones. Y eso solo pasa cuando realmente me conozco, cuando sé que estoy a punto de explotar. Con los niños podemos evitar que pase el mal comportamiento para que no sea, digamos que evitar los malos momentos y darles herramientas antes de cometer el mal comportamiento. Por ejemplo, como docentes, si tenemos en el aula un niño que muerda, que está mordiendo a sus amiguitos, a sus compañeros, estoy hablando de niños de 2 a 3 años. Entonces, en lugar de esperar que el niño muerda para que tenga una consecuencia por sus actitudes, entonces lo que voy a hacer es prevenir ese comportamiento, buscando estrategias, sentándomele cerca, evitando para que antes de que se cometa yo le pueda brindar otra estrategia de cómo debe lidiar con eso. Hey, así no, ven, si estás enojado, si le quitan un juguete, por ejemplo, no, así no se hace, ven, te voy a dar una estrategia, como qué debo hacer en ese momento en lugar de. Lo mismo en casa, si yo sé que mi hijo a la hora de la comida va a estar súper lento y tenemos más cosas que hacer, pues entonces yo empiezo a darle estrategias desde antes y no permitiendo que se dé la situación antes de darle estrategias o antes de prepararlo para lo que va a pasar. Eso en el cerebro lo que hace es que las conexiones no se hagan de manera negativa, como que siempre me regañan a la hora de comer, sino empezamos a que él se programe para organizar su tiempo y que esas conexiones se den para buscar respuestas y soluciones. Yo sé que suena un poquito enredado, pero básicamente es que entre más nosotros hablemos de las malas conductas o estemos diciéndole al niño como
como es que tú nunca comes o es que siempre a la hora de la comida lo estamos regañando, entonces como que lo estamos condicionando para que siempre tenga ese comportamiento. Es muy difícil que un niño que siempre ha escuchado que es cansón, que es insoportable, que nadie se lo aguanta, sea diferente, porque es para lo que lo estamos programando y es lo que su cerebro puede dar porque es lo que recibió. Entonces, yo soy insoportable, así no lo diga textualmente, lo cree. Que empezar a programarlo para las cosas positivas, como decir, yo sé que lo puedes hacer rápido, yo confío en que lo puedes solucionar, yo confío en que lo puedes lograr, yo sé que hoy no lo hiciste bien, pero lo vamos a volver a intentar. Entonces, si nosotros acostumbramos a los niños a reforzar esas conductas, el cerebro efectivamente va a empezar a relacionar esas recompensas que recibe a través de las conductas del refuerzo positivo como una conexión buena. ¿Qué quiere decir con esto? Si nosotros le decimos al niño todo el tiempo lo que no tiene que hacer, pues es lo que va a terminar haciendo. Porque es lo que le estamos diciendo. No corras, no grites, no molestes. Son palabras que siempre están reforzando una conducta negativa. Y si yo reemplazo esas tres por camina despacio, habla bajito, ¿cuál era la otra? Pórtate bien o quédate juicioso. Entonces estoy diciendo exactamente lo mismo, pero estoy reforzando lo que yo quiero que haga y estoy programando al cerebro de mi bebé o de mi hijo para que haga lo que se espera de él y no lo que no se espera, porque nosotros tenemos una comunicación demasiado negativa generalmente con nuestros niños pequeños. Hace poquito publicamos un artículo donde hablábamos de que los niños a los 3 años hay días que escuchan hasta 400 veces la palabra no. No juegues, no grites, no hagas, no toques, no te subas, no te bajes. O sea, todo el tiempo, no, 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 no. Sí debemos decir no, pero cuando realmente sea necesario. No cuando ya la decimos tantas veces no que la palabra pierde todo el sentido. Entonces, no sé si tenemos algunas preguntas sobre este tema de límites y de educación emocional en casa. Digamos que era como la continuación de nuestro live pasado. Pero bueno, ya vamos a ir finalizando, vamos a ir cerrando, agradeciendo como siempre ustedes su sintonía, les digo yo, que siempre están aquí súper pendientes de nuestras publicaciones. Hoy tuvimos que aplazar nuestro live del método Doman. Vamos a hacer una nueva transmisión con nuestra invitada. Porque hoy pues por problemas técnicos no nos pudo acompañar, entonces, pero pues sé que ese tema les va a interesar muchísimo, vamos a seguirlo promoviendo. ¿Qué es el método Doman y cómo hace a mi hijo más inteligente? ¿Quién no quiere que sus hijos sean más inteligentes? ¿Quién no quiere fortalecer las habilidades en su hijo? Realmente hablamos mucho de que queremos que nuestros hijos sean felices y sí, todos queremos que nuestros hijos sean felices y que tengan una vida plena. Pero cuando descubrimos que el cerebro tiene una capacidad o una ventana de oportunidad donde nosotros podemos fortalecer sus habilidades y potenciar sus habilidades, pues ¿por qué no? ¿Por qué no darles las herramientas a nuestros niños desde ya? ¿Por qué no empezar a su ritmo, en su tiempo, con total respeto? Digamos que no se trata de que los niños dejen de jugar por estar aprendiendo algo, porque el mismo juego es parte de su aprendizaje. Pero sí se trata de que nosotros como papás nos informemos y no dejemos pasar las oportunidades importantes para enseñar lo importante de la vida. Entonces, lo más importante de la vida se aprende antes de los 7. Después es muy difícil aprenderlo. Lo aprendemos, claro, pero si no tengo las bases necesarias para fortalecer ese aprendizaje en la vida adulta, pues es donde voy a empezar a tener problemas. Bueno, agradecerles siempre su tiempo. Espero que esta charla corta les haya traído nuevas estrategias para fortalecer los procesos en casa con los niños. Si tienen algunas preguntas, déjenlas allí en los comentarios y seguiremos con muchísimo gusto resolviéndolas. Y nos vemos en 8 días. Espero que con nuestro tema de Glenn Doman y cómo multiplicar la inteligencia de nuestros hijos, espero que podamos solucionar los problemas esta semana y nos podamos ver el próximo jueves. Y bueno, nos seguimos encontrando en estos días a través de nuestros
canales de contacto. Que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias a todos a quienes nos acompañaron.